Buenas noches a todos. Vamos a continuar con este estudio. La clase pasada habíamos visto estábamos hablando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y habíamos visto acerca de ese milagro maravilloso del Señor caminando sobre el agua y de la importancia de este milagro, de esa señal que Él hizo y qué significa para nosotros espiritualmente. Quiero recordarles que todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, todas las cosas materiales que se vieron en el Antiguo Testamento, el Señor las hace realidad espiritualmente. Y todo lo que veamos en el Nuevo Testamento hay que verlo de la manera espiritual, no de la manera material como se veía en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas que nos relata ese Pentateuco y los profetas no son más que lo que el Señor venía a cumplir. Son sombras, son figuras de lo que el Señor iba a hacer. Y como un ejemplo que en estos días hemos estado hablando mi esposa y yo acerca de eso, eh, podemos hablar, por ejemplo, de Éxodo y Levítico. Éxodo era una salida del pueblo de Israel de la esclavitud hacia una tierra prometida, una tierra que ellos no conocían, que solo Dios conocía, solo Dios sabía hacia dónde los iba a llevar. Y el Levítico pues les estaba dando las maneras en que santificarse, que debían andar de una manera santa delante del Señor. Pues nosotros hoy en día estamos viviendo un éxodo y un levítico. Nosotros estamos caminando fuera de la esclavitud del pecado y estamos yendo hacia una tierra que el Dios del cielo nos promete, que nadie conoce, pero es una nueva Jerusalén espiritual. Estamos viviendo un éxodo espiritual y un levítico espiritual, porque también estamos en este proceso de santificación, igual que en el Éxodo, que tuvieron que seguir todas esas normas del Levítico, nosotros ahora estamos en un Levítico espiritual. Entonces nosotros estamos cumpliendo esa parte. Este periodo de la iglesia es cumplimiento espiritual de Éxodo, de Levítico y de muchas otras cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, este ejemplo es solo para que cuando nosotros estemos viendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, lo miremos siempre de manera material, espiritual, perdón, porque los judíos lo veían de manera material como ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Y ahorita que vamos a ver en el discurso, vamos a ver muchas cosas que ellos no podían entender porque no las discernían espiritualmente, sino que las entendían de la manera material como ellos entendían todas las cosas. Otra de estas cosas era el sacrificio del cordero. Ellos sacrificaban físicamente un cordero, pero cuando vino el verdadero cordero de Dios y fue sacrificado, hasta ahí terminó todo eso y ahora ese sacrificio es espiritual. Pero ellos no pudieron entender esa parte tampoco. Entonces vamos a leer en el capítulo 6 de Juan del versículo 25 en adelante. No lo voy a leer todo porque el discurso es un poquito largo. Voy a leer hasta el 46, hasta el versículo 46. Dice entonces la palabra de Dios, y está todavía muy largo. Tal vez pare en algún versículo antes. Lleva por título este pasaje Jesús el pan de vida. Y dice, y hablando y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el 34,
para que expliquemos esta primera parte y no, después no nos perdamos de qué es lo que estamos hablando. Entonces vamos, esta primera parte tal vez hablamos un poquito en la clase pasada, pero vamos a repetirla. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Si recordamos, después de la multiplicación de los panes, esta gente querían tomar al Señor y hacerlo rey, porque para ellos era muy conveniente. Hacerlo rey a él era tener eh, satisfecha su necesidad de alimento. Aparte, él podía sanar a todos sus enfermos. Entonces tenían comida, tenían medicina y con esos poderes que él mostraba podía derrocar el imperio romano. Ellos veían eso en Jesucristo. Entonces lo buscaban por estas cosas materiales, porque ellos todo el tiempo se fijaron en las cosas materiales. Entonces la pregunta de cuándo llegaste acá era más como que a qué horas viniste, qué estás haciendo, qué has hecho que nosotros nos hemos perdido, porque andaban detrás de él mirando las cosas, los milagros que él hacía, pero no escuchaban las palabras que él les decía. Entonces Jesús le responde, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces el Señor sabía, porque el Señor conoce nuestros corazones, él sabía detrás de qué iban ellos. Iban solo porque hiciera milagros, por ver los milagros que el Señor hacía y porque los saciara de pan, porque los saciara de alimento. Como vemos, todo el tiempo se habla de pan, el pan, y no se mencionan los peces, porque el pan se refiere a comida, a toda clase de comida. Cuando nosotros decimos, Señor, danos hoy el pan de cada día, no le estamos pidiendo un pedazo de pan, estamos pidiendo la comida del día. Entonces, cuando aquí se habla todo el tiempo del pan, es la comida diaria de nosotros. Todo lo que nosotros consumimos, todo lo provee el Señor. Lo mismo cuando cayó el maná del cielo. Ellos decían el pan que descendió del cielo, pero ese maná podía saber a lo que la gente quisiera. Si la gente quería que ese pan supiera hoy a carne, sabía carne. Si quería que supiera legumbres, sabía legumbres. Entonces era una comida, no era simplemente pan, como nosotros conocemos el pan. Entonces, cada vez que veamos esa palabra pan, nos estamos refiriendo a una comida que nos mantiene vivos, una comida que es fundamental para la vida. Entonces, el Señor los recrimina y les dice que ellos no lo están buscando porque habían visto una señal. Cuando hablamos de señal, la clase pasada también vimos que una señal era lo que en el Antiguo Testamento los profetas decían que él haría señales para certificar que él venía del cielo. Entonces todos los milagros que él hacía eran señales que daban crédito, que certificaban que él venía de parte de Dios. Y él tenía que dar esas señales y esas señales las tenían que ver los judíos porque ya estaban profetizadas por aquellos profetas del Antiguo Testamento. Y el Señor les dice que no lo buscaban porque vieron las señales, porque ellos no vieron las señales. Ellos simplemente veían las cosas materiales que el Señor les estaba proveyendo. Y entre esas cosas materiales estaban esos milagros. Entonces, de cierto os digo que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces aquí el Señor le está diciendo a esta gente que no se preocupe tanto, que no pongan su mirada en las cosas físicas, en la comida que perece, en esa comida que ellos quieren, comida que perece, sino en la comida que permanece, que nos lleva a vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Recuerdan que habíamos dicho también lo que significaba el Hijo del Hombre, que era también como otra de las credenciales que el Señor mencionaba, porque era el cumplimiento profético de Daniel. Y ya habíamos leído ese pasaje de Daniel donde decía uno como Hijo de Hombre. Esto está en algunas clases pasadas, así que ahí lo pueden recordar. Yendo a esas clases pueden recordar este pasaje. Entonces el Hijo de Hombre os dará.
porque a este señaló Dios el Padre. Durante las clases hemos visto cómo Juan el Bautista dio testimonio. Juan en este evangelio está dando ese testimonio de que él es el que el Señor señaló como el Mesías. Entonces, el Señor les recrimina y les pide que se preocupen por el pan que los lleva a vida eterna, un pan que permanece, no un pan que perece, no un pan que simplemente es pasajero. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Eh, es normal para nosotros como seres humanos cuando no conocemos la voluntad de Dios, porque no hemos estudiado las Escrituras, creemos o porque nos han contado, porque hemos sido por tradición partícipes de alguna religión y nos han enseñado de que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Entonces, para nosotros como seres humanos, nos parece que es importante hacer buenas obras y creemos que el Señor está pendiente de esas buenas obras que nosotros hagamos para estar cerca de Él. Y resulta que estos judíos también creían en eso. Y dentro de las leyes que ellos tenían estaba el dar limosnas, el ayudar a los pobres, todas estas cosas. Y ellos creían que eso les ayudaba a entrar al reino de los cielos. Y mucha gente hoy en día cree esto. Mucha gente hoy en día está creyendo esto mismo. Y la gente cree que estas buenas obras son las que nos ayudan a entrar al reino de los cielos y que el Padre está feliz con las buenas obras que nosotros hacemos. Resulta que estas buenas obras, como lo dijo uno de los profetas, esas buenas obras no son más que trapos de inmundicia para el Señor. Después definiremos más adelante qué significan trapos de inmundicia. Pero esto no es parte de este estudio porque no lo menciona aquí, sino que lo recordamos para decir que esas buenas obras no nos sirven para nada. Todo lo que nosotros consideramos buenas obras no nos sirven para nada. ¿Qué le respondió el Señor a estos judíos que le preguntaban cómo iban a poner en práctica las buenas obras? Y Él les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que la única manera que nosotros tenemos de entrar al reino de los cielos es creyendo en aquel que Él ha enviado, creyendo en el Mesías, creyendo en el Cristo, creyendo en Jesucristo, su Hijo amado. Esa es toda la obra que nosotros debemos hacer. No hay nada más que nos lleve al reino de los cielos, sino el creer en Él. Y si ustedes recuerdan lo que implicaba esto de creer, si lo recuerdan, nosotros decíamos que creer en Cristo implicaba por lo menos tres cosas: que nosotros aceptamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios. Si creemos que Él es el Hijo de Dios, entonces creemos en las cosas que Él dijo, porque creemos que lo que Él dijo es verdad, que todo lo que Él dijo es verdad. Entonces ponemos nuestra fe en Él. Y cuando nosotros creemos y creemos que lo que Él dijo es verdad, le obedecemos. Obedecemos a todas las cosas que Él dijo. Y entonces, ¿cómo ponemos en práctica esa obediencia? Pues para saber qué es lo que debemos obedecer, tenemos que estar en las escrituras, tenemos que estudiar las escrituras. Y dentro de las escrituras va a aparecer qué es lo que Dios espera de nosotros. Una de las cosas fundamentales que Dios espera de nosotros es que nos arrepintamos de nuestros pecados. El arrepentimiento es aborrecer tanto lo que nosotros hacíamos en contra de Dios, que ofendíamos al Dios eterno y rompíamos su ley con estas obras que nosotros hacíamos, que son las malas obras. Entonces nos arrepentimos y ya no las practicamos, ya no las hacemos, porque sabemos que ofenden al Dios del cielo. Entonces esa es la implicación que tiene el creer en Cristo, creer en Él. Por eso cuando Él les dice aquí que la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, esas son las cosas que tenemos que hacer. El arrepentirnos es fundamental, arrepentirnos y buscar la santidad.
Dice también la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces le dijeron ellos, ¿qué señal pues haces tú? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Qué obra haces? Entonces para ellos estaban reclamando una obra, una señal, para que ellos pudieran creer. Todo lo que el Señor les había hecho para ellos no era suficiente. Habían visto que el Señor les había multiplicado los panes, los peces, había sanado multitud de enfermos, pero para ellos esto no era suficiente. Ellos estaban reclamando otra señal. ¿Por qué ellos reclamaban otra señal? Primero, porque ellos decían, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo, era un pan que caía del cielo. Y ellos ven la obra de Cristo y dicen, ese pan que nos diste es un pan terrenal que simplemente lo multiplicaste. Pero el pan que comieron nuestros antepasados en el desierto era pan que descendía del cielo. Así que ellos consideraban esto como algo muy simple. Ah, multiplicaste un pan que era material, un pan físico, pero es una obra tan grande como la obra que Moisés hizo, porque para ellos Moisés era el profeta más grande, ese es el referente. Para ellos Moisés es lo máximo dentro de sus creencias espirituales. Moisés es lo sumo, lo máximo. Y ellos están esperando, o en ese tiempo, y ahora estaban esperando un Mesías igual a Moisés, porque Moisés dijo, un profeta como yo os levantará el Señor. Y ellos estaban esperando ese profeta y como mínimo esperaban que hiciera una señal como la del maná del cielo, pan que descendiera del cielo, no un simple pan que él multiplicó. Entonces, aquí podemos ver la dureza del corazón de ellos. Para ellos eso no fue importante, el multiplicar los panes no fue importante, el sanar enfermos no fue importante, pedían una señal tan grande como la que hizo Moisés. Le decían, ¿qué obra haces? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué les dice, no os dio Moisés el pan del cielo? Porque ellos seguían insistiendo y siguen insistiendo que Moisés los alimentó en el desierto. Y Moisés no hizo absolutamente nada. Moisés lo único que hizo fue orar por ellos. Oró por ellos al Dios del cielo y el Dios del cielo les dio pan. Entonces aquí el Señor les está diciendo, no le den gloria a un hombre, la gloria es para el Dios del cielo. Si hay algo que aborrece el Señor, es la arrogancia, el corazón altivo, el corazón orgulloso. Y esta gente era muy orgullosa de muchas cosas. Ellos se enorgullecen y se enorgullecían en aquel tiempo también de ser hebreos, israelitas, de ser descendientes de Abraham, de ser los que el pueblo elegido por Dios y que eran los únicos que iban a entrar en el reino de los cielos. Y aparte de eso, en medio de ese orgullo le daban la gloria a Moisés de muchas cosas, no solamente del pan, de muchas cosas. Y el Dios, Jesucristo les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés. Moisés no tenía la capacidad de hacer llover pan todos los días. Y esto fue durante toda la travesía en el desierto. Por eso dice que Moisés los alimentó 40 años en el desierto. Y Cristo les dice, no fue Moisés, no le den la gloria a un hombre, porque esto es arrogancia, porque esto es altivez de corazón, darle la gloria a un hombre y quitarle la gloria al Dios del cielo. Todos los milagros son del Dios del cielo. Por eso cuando muchas veces nosotros escuchamos de los milagros de la Virgen de no sé qué, la Guadalupana, la Virgen de allí, todas estas cosas, eso es mentira, porque los milagros los hace el Dios del cielo. No hay nadie que pueda hacer esos milagros, nadie, ni ningún santo, ni ninguna virgen, ni nada. Todos los milagros los hace el Dios del cielo. Así que lo demás es mentira. Y aquí el Señor recrimina esto también.
No fue Moisés, fue el Dios del cielo, fue mi Padre quien les dio de comer en el desierto. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué el verdadero pan del cielo? Porque aquel pan que los israelitas comieron en el desierto era un pan que venía del cielo, pero los alimentó físicamente, y ellos igual murieron. Esta gente murió en el desierto. En cambio, este pan que les está diciendo es un pan que a vida eterna nos lleva, un pan que permanece y que nos da la vida eterna. Entonces, por eso él habla del verdadero pan del cielo. Este sí es un pan verdadero. ¿Por qué se habla del pan y por qué él dice que él es el pan? Ahorita más adelante lo va a decir. Porque, como habíamos dicho en el principio, no está hablando de pan, el pan físico como nosotros lo conocemos. Está hablando de comida, comida que puede mantenernos en esta vida. Si nosotros comiésemos solo pan como nosotros lo conocemos, el pan de harina todos los días, solo eso, pan, nosotros no viviríamos, nosotros ya estaríamos muertos, porque ese pan no nos nutre de todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando habla de pan, está hablando de comida, comida que puede sustentar estos cuerpos hasta que el Dios del cielo decida sacarlos de esta tierra. Entonces, esa comida es fundamental para la vida. Asimismo, la vida eterna no es posible sin Cristo. Si nosotros no tenemos ese verdadero pan de vida que es Cristo, no hay vida eterna para nadie. Si nosotros no creemos en Él, no podemos acceder a la vida eterna. Por eso Él habla de que Él es el pan verdadero, el que nos da la vida eterna. El otro pan nos puede sustentar aquí en la tierra hasta que nosotros morimos, pero el verdadero pan nos lleva a la vida eterna. Es un pan verdadero que nos da vida en abundancia, como dijo el Señor. Entonces, por eso él habla del pan verdadero. Dice aquí en el versículo 23, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, aquel que descendió del cielo. Entonces él está diciendo que él es el pan que da vida eterna, el verdadero pan que descendió del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, danos siempre este pan. Todavía lo veían de manera física, todavía creían que el Señor iba a seguir multiplicando panes y los iba a seguir alimentando, como alimentó Dios a esta gente en el desierto, que ellos dicen que fue Moisés. Y ellos le pidieron porque tenían esa hambre, pero esa hambre física. Y entonces ellos les pedían que les diera siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aquí él ya les declara directamente, porque él ha venido tratando de decir que él es ese pan del cielo. Él mostró que es el pan que descendió del cielo, pero todavía no les ha dicho que él es el. Aquí les dice, yo soy el pan de vida. Recuerdan que también habíamos hablado de ese yo soy, que el yo soy es ese mismo yo soy del Éxodo cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿y qué le voy a decir al faraón? ¿Que quién me envió? Y él le dice, dile que yo soy, te envió. Que ese tetragramatón que le llaman los teólogos, el YHWH, que algunos traducen como Jehová, y que es una mala traducción, pero ya lo tenemos así en nuestras Biblias, Jehová es ese yo soy. Entonces, cuando él dice ese yo soy, también está diciendo que él es Dios, que Él es ese Dios. Y Él dice, yo soy el pan de vida. Este es uno de los como 7 yo sois que hay dentro del Evangelio de Juan. Tal vez más, pero cuando Él se refiere a eso, se está refiriendo al mismo Dios. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa sed también nos recuerda en el capítulo 4 cuando Él habló el agua viva, el agua viva que quita la sed para siempre, pero la sed espiritual, no la sed física. Entonces aquí el Señor vuelve y repite esas palabras, el que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis. Él les está diciendo, ustedes me han visto, yo soy aquel que descendió del cielo, pero todavía no creen que yo soy ese Mesías que descendió del cielo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que los que han de creer en Cristo, los que hemos de creer en Cristo, es porque Dios los trae a Él, no porque ellos vengan. Mire, aquí había una multitud de gente, que habían multitudes, pero no todos los envió el Padre, porque si el Padre los hubiera traído al Hijo, ellos hubiesen creído, pero la mayoría no creyó, la gran mayoría no creyó. Entonces el Padre no los trajo, ellos iban solo por ver los milagros, por ver esos eventos físicos que estaban presenciando. Entonces solo creen en Cristo los que el Padre atrae a Él, los que el Padre le lleva a Él. Y los que a mí vienen no le echo fuera. Y al que a mí viene no le echo fuera. Así que el Señor no desprecia a ninguno que viene a Él, porque es el Padre el que se los trae. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto también lo vemos repetidamente en el Evangelio de Juan, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y aquí les dice, yo he descendido del cielo, he descendido del cielo. Y también dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si ustedes recuerdan en el pasaje anterior, en la multiplicación de los panes, cuando el Señor le dice a los discípulos, recojan todo lo que sobra, y les dice, para que no se pierda nada, para que no se pierda nada. ¿Ven la conexión ahí con la multiplicación de los panes y con lo que el Señor dice aquí? Para que nada se pierda. Todo lo que el Señor me da, esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Entonces allá en aquel pasaje les dice para que nada se pierda. Y aquí le dice que la voluntad es que todo lo que el Padre le dé, todo lo que el Padre le da, no pierda nada. Así que todo lo que el Padre le dé al Señor, todo lo que el Padre le traiga al Señor, Él no va a perder nada, Él lo va a salvar todo, lo va a guardar todo. Así que esa es la fe y la confianza que nosotros podemos tener, que si el Dios del cielo nos atrajo a Él, el Padre nos atrajo a Él, no nos vamos a perder. Él no va a dejar perder nada de lo que el Padre le da, sino que lo resucite en el día postrero. Así que Él nos está garantizando esa vida eterna. Al decir estas palabras, nos está garantizando la vida eterna, porque después de nuestra muerte, Él nos va a resucitar en el día postrero por haber creído en Él. Y repetimos, ese creer tiene esas tres implicaciones que vimos ahora. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ellos no podían creer que él había descendido del cielo porque ellos lo conocían, porque ellos conocían a sus padres, a José y a María, y lo habían visto crecer en sus tierras, en su país. Ellos conocían quién era Jesús, entonces no podían entender que el Señor les dijera que Él había descendido del cielo. Para explicar un poquito esta parte, vamos a resumir un pasaje de un comentarista que dice que un billete de 1 millón, un cheque de 1 millón de dólares puede estar metido en un sobre sucio, arrugado, feo, pero no porque esté en un sobre sucio, arrugado y feo, ese cheque de 1 millón de dólares va a perder su valor.
El cheque de $1 millón va a tener el mismo valor, no importa dónde esté guardado, no importa si es un sobre arrugado, feo, sucio. ¿Qué le pasaba a este pueblo judío? Que ellos rechazaban el mensaje de Dios todo el tiempo por el mensajero. Y entonces ellos simplemente juzgaban al mensajero, pero no escuchaban el mensaje y se perdían de ese valor tan grande del mensaje simplemente por juzgar al mensajero. Y ellos estaban diciendo, ¿cómo dice este que es el pan de vida o que descendió del cielo si este es el hijo de José y María? Todavía la dureza de sus corazones no les permitía entender que todas esas señales que él estaba haciendo estaban escritas en el Antiguo Testamento, que todo eso, y ellos también sabían que el nacimiento de María había sido virginal, pero ellos se burlaban de ese nacimiento y decían que María le había sido infiel a José en Samaria. En algún pasaje lo iremos a leer cuando ellos se burlan, tal vez no es en este evangelio, pero se burlan diciendo que Jesús es hijo de María con un samaritano. Y sin embargo, ellos tenían en su mente todo el Antiguo Testamento porque ellos todo el tiempo estudiaban el Antiguo Testamento y no podían discernir lo que sabían, no podían discernir todo aquello que estudiaban viéndolo delante de ellos y aparte todas las señales que el Señor les había hecho. En la profecía de Isaías, si mal no recuerdo la clase pasada o una clase anterior, habíamos visto cómo en esos capítulos de Isaías se habla de que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Cuando Juan el Bautista le manda a preguntar si era él el que había de venir o si esperaban a otro. Todas estas eran señales que estaban escritas en el Antiguo Testamento y esta gente por la dureza del corazón no podían entender lo que el Señor les estaba hablando. Pero también es cierto que el Señor les dice que Él les hablaba en parábolas o de una manera que ellos no entendieran, porque si de pronto entendían, venían a Él y Él los tenía que sanar. Así que esto también era parte del cumplimiento profético que esta gente no podía entender, no iban a, iban a tener oídos, pero no podían escuchar. Podían oír, pero no podían escuchar esas palabras. Y eso también es un cumplimiento profético. Entonces ellos, aparte de su corazón duro, el Señor también había prometido en profecías que no iban a entender, que esto no era para ellos, esto era para el resto del mundo. Y después vendrá el tiempo de ellos. Entonces murmuraban diciendo, ¿por qué había dicho yo soy el pan que descendió del cielo? ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Les vuelve a decir lo mismo que ya les había dicho en versículos anteriores. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que les está diciendo ahí directamente, ustedes no van a venir a mí si el Padre no los trajo. Si no fueron traídos por Él, ustedes no van a creer. Por lo tanto, no van a ser resucitados en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre, que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Imagínense esta profecía. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Todos enseñados por Dios. A nosotros nos enseñó Dios, a ellos les enseñó Dios directamente. Dios descendió del cielo en forma de hombre. Jesús era Dios, el Hijo, en forma de hombre que descendió del cielo para enseñar a los hombres. Hoy nos enseña a través de estas palabras que dejó escritas, pero es el mismo Dios del cielo enseñándonos. No son enseñanzas de hombres, son enseñanzas del Dios del cielo. Hay mucha gente que habla mal de las escrituras porque dice que fueron escritas por hombres, pero esto fueron escritas por hombres inspirados por el Dios del cielo. Es inspiración divina. Entonces el Dios del cielo nos está enseñando a nosotros hoy también. Y escrito está, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, aprendiendo de Él. Estamos viniendo a Él porque estamos aprendiendo de Él. Pero ellos, esta multitud que estaba con Él en este pasaje, no creyeron en Él. No pudieron ser enseñados por Dios. Dios les enseñaba, pero ellos no podían entender. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántas veces les ha dicho esto en este pasaje? ¿Cuántas veces les repite, el que cree en mí tiene vida eterna? Yo soy el que descendió del cielo. El Padre me envió y ellos no podían recibir esta palabra por la dureza de sus corazones. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Aquí está ese yo soy el pan de vida. En el capítulo 4 habló yo soy el agua de vida o el agua viva. Aquí está hablando yo soy el pan de vida. Más adelante va a haber otro yo soy. Entonces hasta ahora tenemos estos dos. Yo soy el agua de vida y yo soy el pan de vida. Nosotros sin agua y sin comida no podemos vivir. Y esto es lo que él quiere decir con estas dos afirmaciones. Sin esa agua y sin ese pan, nosotros no podemos tener vida eterna. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida o el agua viva. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Aquí vamos a entrar en unas palabras bien difíciles para ellos. Nosotros hoy las entendemos porque nos las han explicado, pero esas palabras son bien difíciles para ellos. Aquí les recuerda lo que nosotros habíamos dicho ahora antes, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Así que ese no era el verdadero pan. El Señor los alimentó en esta vida física, pero ellos igual murieron. El verdadero pan es el que nos da la vida eterna, que Él dice que Él es. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, para nosotros es fundamental comer ese pan de vida. ¿Y qué significa comer ese pan de vida? Vamos a verlo primero de la manera física. La comida nos mantiene a nosotros vivos, el agua nos mantiene a nosotros vivos, el agua de vida o el pan de vida, el pan para la vida física. Entonces nosotros podemos tener aquí sobre la mesa un plato de comida y un vaso de agua. Podríamos decir nosotros que podemos vivir teniendo ese plato de comida ahí y ese vaso de comida ahí sobre la mesa. No podemos decir que podemos vivir porque no lo hemos ingerido, no nos lo hemos comido. Eso tiene efecto si nosotros no lo comemos, si nosotros tragamos y interiorizamos esa comida. Y esa comida nos puede dar vida, pero mientras esté sobre la mesa no nos va a hacer nada. Puede ser muy nutritiva, puede el agua tener todos los minerales que nosotros necesitamos, pero mientras no la ingerimos no va a servir para nada. Esto mismo pasa con Cristo, mientras nosotros no interioricemos a Cristo. Nosotros lo podemos ver, lo podemos conocer, podemos saber que Él estaba ahí, pero mientras no lo interioricemos, no nos va a dar vida eterna. ¿Y qué es interiorizarlo? Es tenerlo dentro nuestro, viviendo en nosotros, tomando el control de nuestros corazones, haciendo decisiones por nosotros. Eso es interiorizarlo, creer, tener fe en Él, confiar en Él, dejar que todo lo haga Él. Pero mientras nosotros no hagamos eso, no hemos comido el pan de vida y ese pan de vida no va a tener ningún efecto en nosotros. Entonces, por eso Él dice que hay que comer ese pan. Y Él dice que esa comida es su carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a leer un poquito más. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, ¿cómo iban a poder entender esto si les estaba diciendo que tenían que comer su carne?
que ese pan que él era su carne que le iba a dar eh, por la vida del mundo. Entonces ellos empezaron a murmurar y a contender entre ellos diciendo, ¿cómo es posible que este nos va a hacer comer su carne, su propia carne? Eso es canibalismo, eso es canibalismo. Obviamente el Señor no se estaba refiriendo a comer físicamente su carne, porque como dijimos al principio, todo esto hay que verlo espiritualmente. Ellos en este punto estaban en la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todavía no tenían la revelación completa, no podían entender esto espiritualmente. Entonces estaban peleándose y diciendo, ¿cómo nos puede dar a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Se las puso aún más difícil todavía, porque para ellos era aborrecible aquel que tomara la sangre de un animal, porque estaba escrito. Dios les había dicho que comeréis la carne de un animal menos su sangre, porque su sangre es la vida, que la sangre está en la vida. Y aquí les dice el Señor, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Les está diciendo que tiene que beber su sangre y tiene que comer su carne. Esto era aborrecible para ellos. Era una palabra muy difícil de entender para ellos. No la iban a recibir. Y el Señor no les iba a explicar el significado de estas cosas. Simplemente se las disparó así de esa manera y ellos simplemente no la recibieron. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cuál es el significado verdadero de esto? El significado verdadero es interiorizar que Él entregó su carne, que Él fue ese cordero último que iba a ser sacrificado. Esa carne que ellos se comían como un cordero físico, ahora estaba representada en la carne de Cristo y comer esa carne es aceptar que Él se entregó por nosotros, que Él entregó su carne por nosotros y beber su sangre es entender que con su sangre lavó nuestros pecados. Eso es comer la carne y beber su sangre, interiorizar esa verdad espiritual, que Él entregó su carne en una cruz y toda su sangre para lavar nuestros pecados. En su carne cargó con la culpa de toda la humanidad, recibió toda la ira del Dios del cielo y con su sangre lavó nuestros pecados. Por eso dice, lavó nuestros pecados con sangre carmesí. Eso es comer su carne y beber su sangre. Y obviamente para esta gente lo estaban viendo de la manera física y estaban diciendo, ¿cómo? Si ni siquiera podemos beber la sangre de un animal, ¿cómo vamos a beber la sangre de un humano? ¿Cómo vamos a comer su carne? Y ellos no estaban viendo que este era el cumplimiento de esa práctica que ellos tenían de comer la carne del cordero, que él era el cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Pero tenían que discernirlo espiritualmente y ellos todavía no habían sido traídos o no iban a ser traídos por Dios para que Dios los sanase y creyeran en el Hijo del Hombre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Creer estas dos verdades es lo que nos lleva a la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Ven cómo interiorizar esto es lo que nos da la vida. Lo que decíamos ahora del plato de comida, mientras no lo comamos, no nos va a servir de nada. Asimismo es, si nosotros no creemos estas verdades, no las interiorizamos, Él no permanece en nosotros y nosotros no estaríamos en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Así que como Él es esa comida y nosotros comemos esa comida y la tenemos en nosotros, entonces asimismo como nosotros comimos de Él, también vamos a vivir por Él. Y como Cristo vive en el Padre, nosotros también vivimos en el Padre.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, para esta gente, esto fueron palabras muy duras, muy difíciles. No eran fáciles, no eran fáciles de entender en ese tiempo. Todavía no son fáciles de entender porque todavía conocemos personas que no han podido entender estas grandes verdades. Y hay aquellos que distorsionan, que tuercen estas verdades. Algunos creen que celebrar la cena como se hace en una Eucaristía, que comer la hostia y beber el vino, allí ocurre una transustanciación y que esa hostia se convierte en la carne de Cristo y que el vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso es falso. Cuando el Señor estableció la última cena, lo hizo para recordar su muerte, no para que nosotros comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Eso es otra cosa diferente. Eso era simplemente una forma de recordar su muerte, la muerte en la cruz, el partir el pan y tomar el vino, porque estaba recordando que él iba a entregar su carne y que iba a derramar su sangre por nosotros. Que el comer su sangre, el comer su carne y beber su sangre. ¿Por qué? Porque mucha gente puede en este momento estar haciendo esa cena, pero todavía no ha interiorizado estas verdades. Y el hecho de comer esa cena no le garantiza la vida eterna. La vida eterna se la garantiza el creer estas verdades, no el participar en la cena del Señor. Entonces, ya no recuerdo por qué estaba diciendo esto, se me fue, se me perdió el hilo. Pero estaba hablando de que estos, que, no, que ahora hay mucha gente que todavía no interioriza estas verdades, no cree estas verdades y se pierde creyendo que está haciendo bien al celebrar la última cena, al celebrar la cena del Señor. La cena del Señor era simplemente decir, se acabó el, el- la costumbre de matar un cordero y comer su carne. Esa costumbre ya se acabó. Ahora ya la última carne que comen es la carne del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta carne que es ese pan que descendió del cielo, la comida que descendió del cielo. Entonces, como símbolo queda simplemente el partimiento del pan y el vino, compartir el vino. Pero es simplemente un símbolo. Eso no ayuda a nadie a salvarse. Hay que interiorizar esas verdades, hay que comer esa comida, digerir esa comida, interiorizar estas verdades para poder tener salvación y vida eterna. Y cuando uno las entiende y las vive, entonces empieza a tener vida eterna. No es simplemente comer ese pan y beber ese vino. Y como sabemos, los judíos no han podido entender esta verdad. Vamos a dejar hasta ahí porque ahí viene la otra parte o la última parte de este sermón, que son las palabras de vida eterna. Dejemos hasta ahí para verlo en la próxima clase. Podemos abrir los micrófonos si alguien tiene algo que aportar, si alguien tiene algo que preguntar. Bueno, parece que todo quedó muy claro. Adriana quiere decir algo. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, viéndolo, en el momento en que nosotros en la iglesia hacemos la Santa Cena, que tomamos el pancito y el juguito de uva como representación de la carne y la sangre de Cristo, ahí nosotros lo estamos haciendo, ¿por qué? Como él lo dijo, como un recordatorio de la obra que yo hice por ustedes. Simplemente un recordatorio. ¿Por qué hay que hacer énfasis en que es simplemente un recordatorio? Porque mucha gente cree que al comer ese pan y al tomar ese vino, está comiendo la carne y está bebiendo la sangre de Cristo, como lo dice aquí. No es suficiente eso. Eso no es lo que eso representa. Es simplemente un símbolo de recordación. Como la cruz que está puesta en nuestros templos. Está puesta para recordar que Cristo murió en la cruz, pero la cruz no tiene ningún poder.
es simplemente un recordatorio. Eso mismo representa la cena, un recordatorio de la muerte, de la carne que Él se entregó y de la sangre que derramó, Un recordatorio para que seamos agradecidos para que seamos agradecidos de esa obra que Él hizo por nosotros en esa cruz. de ese sacrificio. Muchas gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, oramos y terminamos. Si queda alguna pregunta en el transcurso de la semana, tienen alguna inquietud, alguna duda acerca de lo que vimos hoy, traigan esas preguntas para la próxima semana. De cualquier tema, de cualquier cosa que ya hayamos visto, no importa si es del tema pasado, del tema que vimos hoy o de la primera clase, no importa, cualquier cosa que recuerden. Entonces, deme un minutito que la apuntadora tiene algo que aportar. Recordando la Santa Cena. Dice, tomad, comed esto, mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ok, ese es Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26, que dice, tomad, comed, Empieza. Porque yo recibí del porque Señor yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toma, tomad, comed esto, que esto es mi cuerpo, que esto es mi que cuerpo por que por vosotros vosotros es partido. es Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Eh, por eso dijimos ahora que se acabó la costumbre de los corderos porque ellos mataban el cordero y se comían su carne. Ya no mataban más corderos, simplemente partían el pan para recordar esa carne, que esa era la carne de Cristo. No que esa era físicamente la carne, espiritualmente, lo que Él entregó por nosotros. Pero la gran importancia está en que nosotros no creamos que por comer ese pan y beber ese vino, estamos interiorizando estas verdades, estamos comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre. La comemos y la bebemos cuando creemos en estas verdades. Creemos que Él murió por nosotros en una cruz y que derramó su sangre para lavar nuestros pecados. No ese simbolismo, porque eso no es más que un símbolo, un recordatorio. Entonces, ahora sí, oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de compartir en este hermoso grupo de gente, compartir tu palabra, Señor, para que muchos puedan entender, otros que nos verán después en las redes sociales o en YouTube, que puedan también alimentarse de estas palabras maravillosas, que esto también es alimento para nuestros espíritus, tu palabra, Señor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios del cielo. Toda tu palabra es para vida eterna, Señor. Alimenta nuestras almas, alimenta nuestros espíritus. Guíanos cada vez que venimos a tu palabra, Señor. Llénanos de tu sabiduría. Padre, clamamos a ti, te damos gracias, te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a cada vez que nos vamos a reunir, que podamos tener ese corazón dispuesto a recibir ese alimento espiritual. Te damos gracias, clamamos tu bendición en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén.